Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy os voy a transmitir 7 consejos básicos que yo aplico todos los años al cultivo de las fresas, sobre todo a finales del invierno, principios de primavera, de tal forma que con estos cuidados, con estos consejos, vamos a obtener una gran cosecha de fresas tanto en primavera como en verano. Si recordáis, tengo aquí el bancal de fresas que plantábamos en otro vídeo que os dejaré en la pantalla, en una tarjetita, donde os enseñaba todo lo necesario que necesitaban en cuanto a clima, exposición solar, suelo, etcétera, para tener gran cosecha de fresas. Hoy vamos a ver esos 7 consejos, esos truquillos tan sencillos de realizar a finales del invierno, principios de primavera. Que, como veis, mirad cómo están las fresas ya a plena producción gracias a estos consejos. Mirad, fresas por todos lados que vamos a ir cosechando. Así que vamos a ver esos cuidados muy sencillitos de hacer, que son más que interesantes para que los apliquemos todos en nuestro cultivo de fresas. Como veis, lleno de flores, que posteriormente van a ser frutos. Y lo primero que tenemos que hacer es aportar de nuevo un acolchado. Ya vimos en el vídeo de cuando plantábamos las fresas que le poníamos un acolchado muy importante, sobre todo para proteger los frutos, que no se nos estropeen. Además, aportamos materia orgánica al suelo, estamos abonando el suelo y estamos evitando que salgan hierbas competidoras. ¿Veis? Y es que da igual a la zona que vaya del bancal, que ya casi no nos queda acolchado. Se ha ido incorporando totalmente al suelo y es muy importante ir renovándolo. Y como veis, todo lleno de nueva fruta que quiere salir para nosotros. Hacer este proceso es clave porque si no, en primavera, con la cantidad de lluvias que tenemos, podemos fomentar que aparezcan hongos y enfermedades en nuestras plantas. Pero como os digo, también muy importante para evitar que se nos pudran los frutos. Consejo extra, este no estaba planeado, pero mirad qué pedazo de babosa tenemos aquí. De este porte y de este tamaño las tenemos en la huertina. Así que consejo extra, retirar a todos estos golosos. Y ese sería el primer consejo, después de esta pequeña interrupción, poner un nuevo acolchado. A colación de este primer consejo, muy importante también que retiremos las partes viejas, muertas, de todo nuestro bancal. Y es que esto también es un proceso clave en el mantenimiento y desarrollo de nuestras fresas. De esta forma fomentamos que aparezcan brotes nuevos. Al igual que las hojas viejas o enfermas, también debemos retirar los estolones que estén secos. Recordad que los estolones es la forma más sencilla de reproducir las fresas. Os dejo por aquí un enlace por si queréis ver cómo podemos hacerlo. Al igual que en la parte del acolchado, el retirar las hojas nos ayuda a dejar unas plantas más limpias, más aireadas, menos propensas a que pudran o generen hongos. Así que es muy importante limpiar el cultivo. Y es que mirad, da igual en la zona del bancal que me ponga, que vamos a tener una muy buena cosecha de fresas, ¿eh? Como veis, la diferencia en las plantas limpias es bastante notable. Es muy importante hacer esta labor. En verdad, ahora las plantas ya están bastante desarrolladas. Es ideal hacerlo más a finales del invierno, principios de primavera. Así que a la vez que vamos limpiando, vamos aportando acolchado. Muy importante. Tenéis varios vídeos subidos en el canal sobre la importancia del acolchado, aunque ya los hemos ido comentando en este vídeo, en especial para las fresas. Y también os dejaré un enlace de 7 acolchados que podemos preparar nosotros en la huerta con materiales para aprovechar casi gratis. Así que mientras limpiamos, vamos también aportando de nuevo acolchado. Muy importante. Limpiamos, acolchamos. Es un proceso que puede ir perfectamente a la par. Y como os dije, también muy importante ir retirando hojas enfermas, flores secas, ¿vale? Cualquier defecto que veamos. Estas flores, estas hojas, fuera. Vamos a seguir limpiando y pasamos al siguiente consejo. El siguiente consejo es muy importante y es que para el desarrollo de las flores de la fresa, frutilla o fresón, es ideal, sobre todo para el fruto también, los aportes extra de potasio. Así que vamos a aplicar riegos con potasio. Yo aquí tengo unas plantas de consuelda rusa que ya vimos en otro vídeo, con las que vamos a preparar un purín rico en potasio, sobre todo para fomentar la floración y el desarrollo del fruto. Pero bueno, como no todo el mundo tiene consuelda rusa, para poder hacer un abono rico en potasio, también podemos utilizar abonos más equilibrados o comerciales, ¿vale? Por ejemplo, el té de humus, que ya vimos en el canal,
o el té de plátano. O como os digo, incluso alguno comercial. Muy importante aplicar riegos, sobre todo en esta época de floración y de fruto. Lo haremos cada 15 o 20 días. Y para los riegos, como me estáis viendo, muy importante evitar también, en la medida de lo posible, regar los tallos y las flores, así que regaremos a pie de planta. Otro cuidado que debemos hacer ahora en primavera, aunque este cultivo todavía es relativamente joven, debemos sustituir plantas viejas o dañadas o incluso muertas por nuevas plantas. Hemos podido sacar los hijuelos en primavera y ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en su lugar definitivo. Así que vamos a reponer plantas viejas por nuevas plantas de fresas. Como os digo, podemos haber obtenido nosotros mismos nuestros propios hijuelos por estolón. Y es que mirad cómo va cambiando nuestro bancal de fresas con todos estos consejos y cuidados que os voy enseñando. Lo estoy haciendo a la vez que grabo el vídeo, pero para que veáis la diferencia. ¿Vale? Muy importante. Anda, ahí me he dejado un par de hojitas que tengo que limpiar ahora. Así que vamos a seguir con más consejos. Lo cierto es que el cultivo de las fresas no requiere muchísimos más cuidados, más que los que os estoy enseñando ahora y otros que haremos en invierno, pero sí que tenemos que andar muy pendientes y controlando muchísimos a dos personajes que les encantan las fresas. En mi caso, por ejemplo, el mayor problema que tengo ahora mismo en el cultivo de las fresas, sobre todo cuando sale el fruto, son los caracoles, las babosas y de vez en cuando las cochinillas. Así que muy importante que revisemos de vez en cuando el cultivo buscando a estos devoradores de fresas e incluso que vayamos mejorando y ampliando, poniendo trampas para evitar que se nos coman la cosecha y de esta forma obtener más frutos. En mi caso, hace tiempo que utilizo las tejas para trampa contra caracoles, como veis aquí, ¿vale? Y como son de el otoño y el invierno, se nos han quedado un poco semienterradas, así que vamos a ponerlas bien, a reponer las trampas para evitar el ataque de caracoles y de babosas, ¿vale? También vamos a poner más, hay más formas de combatir los caracoles, la trampa de cerveza funciona muy bien, y otros métodos comerciales como puede ser el ferramol, que es bastante efectivo para combatir caracoles y babosas en el huerto, y es que además es ecológico. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace por si queréis echarle un ojo. Un consejo fundamental para obtener más frutos en nuestro bancal de fresas es como en casi todos los cultivos de fruto. Necesitamos la ayuda de los polinizadores. Y es que si queremos que esto se convierta en esto, necesitamos la ayuda de las abejas y otros polinizadores del huerto. Es por ello que es muy importante plantar flor auxiliar alrededor del bancal o cerca del huerto. Y es que las abejas son parte fundamental de nuestro huerto. Así que cultivar flores, aunque no vayamos a cosecharlas, es casi tan importante como plantar cultivos. ¿Veis? Las abejas trabajando. Así que lo ideal es que plantemos flores que atraigan a polinizadores para que de paso nos polinicen las fresas. Uno de los cultivos más interesantes y que yo utilizo muchísimo en la huerta es la borraja. Esta planta que veis aquí, que se llena de abejas en primavera y en verano. Es ideal para atraer polinizadores a nuestro huerto. Familia de la borraja también es la consuela, así que plantarla cerca del bancal no solamente nos va a servir para tener a mano una fuente extra de potasio, sino que además nos va a traer los polinizadores para que estas flores se conviertan en ricas fresas. Por cierto, dejadme enseñaros un cultivo muy interesante. Estos son frutillas del bosque, miruéndanos se llaman aquí en Asturias, son fresas silvestres. Son muy pequeñitas, ¿vale? Pero un sabor súper intenso. Así que me he traído aquí unas cuantas que se están reproduciendo. Bueno, había solamente una y ahora ya, como veis, está empezando a haber un montón. Este va a ser el bancal de fresas silvestres. Además es que os digo, están riquísimas. Y que nada, huertonianos, he aprovechado a quitar esta hierba competidora. En verdad, con el acolchado y con todos los cuidados que estoy enseñando, no os van a salir muchas hierbas competidoras. Así que en verdad el mantenimiento del bancal no os va a llevar muchísimo trabajo. Así que nada, huertonianos, ya veis que son consejos muy sencillos de aplicar. En verdad lo vamos a tener que hacer muy poco y vamos a tener una gran cosecha de fresas. Ya habéis visto la cantidad de frutos que tengo y todavía estamos
empezando la primavera. Como os digo, yo creo que estos consejos básicos son fundamentales, muy importantes de realizarlos. Muy importante, por ejemplo, la flora auxiliar, aunque este ha sido el orden de los consejos, no quiere decir que el primero sea más importante y el último menos importante. Yo considero que la flora es fundamental para la productividad de nuestro huerto y para combatir plagas, ya lo hemos ido viendo en el canal y en el blog. Otra parte muy importante es del acolchado, que estamos aportando materia orgánica, nos va a llevar menos trabajo el mantenimiento de los bancales y encima evitamos que se nos pudran los frutos. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el jueves que viene en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego! Si queréis ampliar toda esta información y mucho más para tener un huerto natural y productivo, ya está a la venta mi libro. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo.